Amigos de la Mujica, soy la abuela Hilda. A casi un año de la partida a la casa del padre de don Pedro Casaldáliga, el 8 de agosto del 2020, quisimos recordarlo y brindarle nuestro humilde homenaje. Para ello, recurrimos en primer lugar a un reportaje realizado por la revista El Ecologista en su número 63. Hace más de 40 años, Pedro Casaldáliga llegó a la región de São Félix de Araguaia, en Mato Grosso, Brasil. Había recibido educación franquista y había tenido contacto con la pobreza, primero en zonas obreras de Cataluña y luego en una breve experiencia en Guinea. Sin embargo, fue lo que encontró en Brasil lo que le hizo comprender que la lucha contra la injusticia suponía ponerse al lado de las personas empobrecidas y, por lo tanto, enfrentarse a los ricos terratenientes. Su primera carta pastoral se titula Una iglesia de la Amazonia en conflicto con el latifundio y la marginación social. Esto, en una región de selva como aquella, significa apoyar al pequeño campesinato, a la población indígena y a la gente que sobrevivía de la pesca en los ríos, frente a los abusos de los terratenientes y hoy en día de las grandes transnacionales del agronegocio. Esta actitud vital y política combativa le ha valido ser objetivo de numerosos atentados. Aún hoy, enfermo de Parkinson, con 81 años, continúa amenazado de muerte por defender el derecho de los indios Xavante a recuperar su tierra robada hace más de 40 años. Nos sorprendió por su lucidez y su determinación, pero sobre todo por su compromiso y la coherencia radical con la que vive por convertir sus palabras en actos que se multiplican. Su análisis de la coyuntura internacional y nacional brasileira le ha llevado a complementar la teología de la liberación, acercándolo a la ecoteología. Tengamos en cuenta que este reportaje se realizó 11 años antes del fallecimiento de don Pedro. Y entonces decía, las luchas sociales deben acompañar a los ecologistas, puesto que no son más que una única lucha contra el capitalismo, que arrasa la naturaleza del mismo modo que las culturas y los derechos de los pueblos. Dentro de esta visión de globalidad, descubrí por fin que el planeta es nuestra única casa y no hay modo de salvarnos nosotros si no salvamos el planeta. Mejor aún, es bueno recordar que podemos desaparecer completamente los hombres y el planeta seguirá. Hasta por egoísmo, diríamos. Ahora nosotros solo nos salvamos si es con el planeta. Su visión integradora tiene fuertes semejanzas con la ecología social. No se puede luchar por el medio ambiente olvidando a las personas que en él habitan. Y del mismo modo, es un error metodológico y de fondo luchar por la humanidad sin proteger los distintos ecosistemas. Todo ello está entrelazado dentro del actual sistema económico y político que se sustenta en la destrucción de la vida. Don Pedro se adelantó muchos años a lo que ya nos está diciendo el Papa Francisco. Menudo, sonriente, cariñoso, muy cariñoso, contagia esperanza. La utopía es hija de la esperanza. Y la esperanza es el ADN de la raza humana. Pueden quitárnoslo todo, menos la fiel esperanza, como digo en un poema. Ahora bien, ha de ser una esperanza creíble, activa, justificable y que actúa. El obispo emérito y las personas con las que ha formado durante tanto tiempo equipo son los más potentes agentes de transformación social de esta zona y la clave de la lucha sociopolítica en Brasil.
No en vano estuvieron al frente de las primeras denuncias a la dictadura y apoyaron activamente el nacimiento de movimientos como el MST o se colocaron al lado de la revolución sandinista. Sus logros son patentes. Cuando yo vine a América Latina hace 41 años, los negros en su inmensa mayoría no se reconocían como tales. Incluso se estiraban el pelo para que no pareciera cabello de negro. Ahora están recuperando su orgullo, su identidad. Algo parecido ha ocurrido con la población indígena. Cuando llegué a Brasil, se decía que había 150.000 indios, mientras hoy hay 1.000.000. En esta región, por ejemplo, los indígenas de Tapirapé reconquistaron su territorio. Los Carajá han reconquistado asimismo una parte de sus territorios y los Sabanté también. Y todo eso tiene el espíritu de la teología de la liberación. Y esto, además de hacer justicia, tiene mucho que ver con la conservación de los últimos restos de la selva que quedan en la región. No en vano, los mejores espacios conservados en la región son los territorios indígenas. Ha sido una verdadera suerte poder conocerlo, ahora que su vida va llegando al final. En chancletas, como el resto de los habitantes de Araguayá, con paso tembloroso, bien dirigido, continúa el camino activo hacia un mundo más justo, más ecológico, en resumen, más humano. Como poeta, su obra es imprescindible. Para terminar este primer bloque, voy a leer para ustedes Identidad. Si no sabéis quién sois, si os desconciertan la amalgama de amores que cultivo, una flor para el Che, toda la huerta para el Dios de Jesús. Si me desvivo por bendecir una alambrada abierta y el mito de una aldea, redivivo. Si siento a Dios por Nicaragua alerta, por este continente aún cautivo, si ofrezco el pan y el vino en mis altares sobre un mantel de manos populares, sabed, del pueblo vengo, al reino voy. Tenedme por latinoamericano, tenedme simplemente por cristiano, si me creéis y no sabéis quién soy. Abrimos una ventanita sobre la vida de don Pedro Casaldáliga para conocerlo un poquito más. Nació el 16 de febrero de 1928 en Balsaremí, Barcelona, y falleció el 8 de agosto del 2020 en Brasil. Desarrolló su tarea pastoral en núcleos de inmigrantes del sur de España. Dirigió en Madrid durante 4 años la revista Iris. Entre 1960 y 61 fue misionero en la Guinea Ecuatorial. En 1968 marchó como misionero al Mato Grosso. En 1971 fue ordenado obispo de Sao Félix de Araguaí, Mato Grosso. Por su acción pastoral en favor de los pobres, sufrió diversos atentados. Algunos de sus colaboradores fueron asesinados. Fue tildado de comunista y los gobiernos militares lo quisieron expulsar del país en 5 ocasiones. En 1985, cuando viajó a Nicaragua para solidarizarse con la huelga de hambre que mantenía el religioso Miguel Dascato, fue amonestado por el Vaticano. En el 2003, el Vaticano ordenó su relevo como obispo y exigió su salida de la ciudad. Enfermó de Parkinson, diabetes e hipertensión. Se rebeló contra la decisión del Vaticano. Escribió libros de poemas que resumen la religión con la lucha de los pobres. Se destacan Antología de los Olvidados, Cantigas Menores, El Cáliz de Gedeón, la colección Yo creo en la justicia y la esperanza,
La muerte que da sentido a mi vida, Nicaragua, combate y profecía. Les leeré ahora algunos de sus poemas. La muerte. Como a una hermana, sin rubor, de frente y en un paso a nivel de mi avenida, quiero esperarte agradecidamente como si hubiera entrado ya en la vida. Tú, el principio y el fin. Yo, una hora peregrino desde ti y a ti. Señor, no quiero ser más que lo que soy, nada, para que de este modo, en mi mansión deshabitada, tú, huésped dueño, lo seas todo. Canción salvadoreña. Farabundo corazón que en el Salvador porfía, tan pequeña geografía, tan tenaz revolución. Se hace verdad la utopía de Morazán, campesino, obrero. Tienzaron sus manos ya, va a florecer San Romero y el Salvador vencerá. Va mi palabra, no voy, va mi palabra. ¿Qué más queréis? Os doy todo lo que creo, que es más que lo que soy. A los pobres, a los mártires, a los contemplativos, a los militantes y a los teólogos de la liberación, por quienes y con quienes, por él, con él y en él, el tiempo se hace cristiano y la espera esperanzada. Jesús de Nazaret, ¿cómo dejarte ser solo tú mismo, sin reducirte, sin manipularte? ¿Cómo, creyendo en ti, no proclamarte igual, mayor, mejor que el cristianismo? Cosechador de riesgos y de dudas, develador de todos los poderes, tu carne y tú, verdad en cruz, desnudamos contradicción y paz. Eres quien eres, Jesús de Nazaret, Hijo y hermano, viviente en Dios y pan en nuestras manos, camino y compañero de jornadas, libertador total de nuestras vidas, que vienes junto al mar con toda la alborada, las brasas y las llagas encendidas. Canción de la hoz y el as. Me llamaron subversivo y yo les diré, lo soy. Por mi pueblo en lucha vivo, con mi pueblo en marcha voy. Tengo fe de guerrillero y amor de revolución, y entre evangelio y canción sufro y digo lo que quiero. Don Pedro Casaldáliga, el obispo de los pobres y los indígenas del Amazonas, en todo momento daba a conocer cuál era su pensamiento acerca del capitalismo. El capitalismo es un pecado capital. El socialismo puede ser una virtud cardenal. Somos iguales, somos hermanos y hermanas. La tierra es para todos y, como repetía Jesús de Nazaret, no se puede servir a dos señores. Y el otro señor es precisamente el capital. En el 2003, cuando llegó a los 75 años, Roma lo reemplazó. Y él dijo, si el obispo que viene quiere seguirme trabajo de entrega a los más pobres, podría quedarme con él como un sacerdote. De lo contrario, acabaré mis días con los más olvidados. En el 2005, Roma le exigió que abandone la región, pero él se quedó. En el 2012, los terratenientes lo seguían amenazando de muerte por defender a los indígenas. Por esa razón, Dilma Rousseff lo trasladó a un lugar desconocido durante meses. Pedro Pozas Terradas
escritor, naturalista, dibujante, investigador, ecologista. En la revista Fronteras escribió sobre don Pedro Casaldáliga. El 8 de agosto del 2020 se fue en silencio, con su palabra y su lucha de manos extendidas, con su corazón verde del color de la selva, ignorado por muchos organismos tradicionales de la Iglesia, con su mirada puesta siempre en los pobres, en los menos favorecidos, en los pueblos indígenas que tanto le amaban. Se nos fue un gran hombre, amante de la paz, un obispo de sandalias y vaquero, querido por su pueblo, amenazado y odiado por los ricos y terratenientes. Su fe en el Evangelio entendió que no era solo predicar en el púlpito, que consistía en bajar a la pobreza, en vivir como ellos, en sentir sus propios problemas, el dolor de sus corazones. Buscó en la poesía conectar con sus palabras, alumbrando el sendero de los que más le necesitaban. Fue amenazado de muerte y se cometieron varios atentados a su persona, donde varios compañeros suyos fueron asesinados. Las autoridades le ofrecieron escolta y él dijo: la aceptaré cuando tengan escolta también todos los campesinos de mi diócesis amenazados de muerte, como yo. Él creía en una iglesia diferente, sin jerarquías, comprometida, libre, con cercanía al pueblo, y la encontró en 1968 cuando viajó a Brasil y se instaló en el Mato Grosso. No volvió nunca a España. Se quedó en esa región sin escuelas, sin dispensarios de atención médica, con un campesinado explotado y hundido en la pobreza. Se acercó a ellos luchando por sus derechos con los pueblos indígenas. Creó escuelas, trabajó para que se instalaran puntos de atención para las curas y enfermedades más graves. Sus sandalias, como las de Jesús, caminaron por la selva, cruzaron ríos, y su sencillez de vida era el mayor ejemplo para mostrar su amor por los demás y su absoluta entrega al servicio de los más pobres. Cuando se tenía que trasladar por razones de su cargo a la capital, lo hacía en autobús, que tardaba 3 días de viaje y que era el transporte de su gente. La casita de Pedro, donde vivía aún siendo obispo, era muy pequeña y siempre estaba abierta para dar cobijo a cualquier persona que lo necesitara. Fue impulsor y seguidor de la teología de la liberación. Además de ponerse al lado de los campesinos sin tierra, Pedro fundó varias organizaciones indígenas para que lucharon por sus derechos. Su legado literario estaba siempre dirigido a los suyos, con llamamientos serios hacia los responsables de tanto dolor. Sus palabras se clavan en el corazón de quien lo lee y muestra la otra cara de Pedro, el gran comunicador de la esperanza teñida de su fe. Su lema era: no poseer nada, no llevar nada, no pedir nada, no callar nada y de paso no matar nada. Amigos de la Mujica, queremos terminar esta memoria de don Pedro Casaldáliga con una de sus poesías. Al final del camino. Al final del camino me dirán: ¿has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré mi corazón lleno de nombres. Hasta el próximo programa, amigos.